¿Qué tal? Después de mucho tiempo nos encontramos grabando un nuevo video y el día de hoy estaremos hablando acerca del minimalismo y de tres de los más grandes arquitectos que se vieron fuertemente influenciados por esta corriente arquitectónica. Acompáñenme. Los orígenes de la arquitectura minimalista se pueden encontrar en los movimientos de diseño cubista de Stil y la Bauhaus en los años 20. En cierto modo, estos movimientos proporcionaron arquitectura con diferentes ideas. Por ejemplo, el movimiento de Steele respaldó la abstracción y la simplicidad al reducir el arte a sus formas y colores esenciales. Theo van Doesburg y Gerrit Rietveld aplicaron los principios de Steele a la arquitectura a través de una filosofía de diseño basada en el funcionalismo, la falta de decoración de la superficie y los planos rectilíneos, como se ejemplifica en la casa Schroeder de Rietveld. Mientras que el movimiento Bauhaus se originó en una escuela de arte en Alemania con el objetivo de promover la producción en masa y unir las artes y la artesanía con la tecnología, el enfoque de la Bauhaus tenía estrechos vínculos con De Stijl y las compartía con principios de limpieza, funcionalismo, pureza y formas reducidas. En 1947, después de que la Bauhaus se mudara a los Estados Unidos y fuera conocido como el estilo internacional, su famoso arquitecto Van der Rohe resumió su filosofía minimalista en una frase de marca registrada: "Menos es más". Menos es más se refiere a la reducción de la forma al mínimo de elementos. Todavía se usa para definir al minimalismo incluso hoy en día. Además de los enfoques de la Bauhaus y de Steele, la arquitectura minimalista fue influenciada por la arquitectura tradicional japonesa, debido a la apreciación de los objetos simples y llanos. El diseño tradicional japonés siempre ha girado en torno a la idea del minimalismo y se ha centrado en agregar solo lo necesario y eliminar el resto. La arquitectura minimalista ejemplifica ciertas características de la forma, la luz, el espacio y los materiales, junto con técnicas como la reducción, la simplificación y la unificación. Los minimalistas consideran estas características como la esencia de la arquitectura. Las características comunes de la arquitectura minimalista incluyen formas geométricas puras, materiales simples, limitados y lisos, componentes limpios y rectos, repeticiones para dar un sentido de orden y unificación, así como también espacios abiertos y líneas limpias. La arquitectura minimalista utiliza algunos elementos esenciales de repuesto para alcanzar la esencia de la arquitectura. Esto significa condensar el contenido de un diseño en un mínimo de elementos necesarios, número de parámetros y medios operativos que definen la forma. Por lo tanto, la arquitectura minimalista es el resultado de la eliminación de los aspectos no esenciales, donde el diseño se reduce a sus características más fundamentales y ya no se puede mejorar mediante la resta. Sin duda alguna, los arquitectos japoneses han acaparado los reflectores gracias a sus poderosas e importantes obras. Tal es el caso de Tadao Ando y por supuesto de Toyo Ito, ganador del premio Pritzker 2013. Ito nació en Seúl en 1942. Después de sus años en la universidad y algunos otros trabajando para una firma de su país, decidió formar su propio despacho llamado Urban Robot. Este mismo después cambió de nombre a Toyo Ito and Associates. Esta firma hasta el momento ha realizado una gran lista de encargos para viviendas, principalmente en Tokio. Asimismo, realizó la Torre de los Vientos, obra que definitivamente es de sus más representativas gracias a su arquitectura innovadora con soluciones formales y tecnología. Además, destaca la simbiosis que genera entre la arquitectura tradicional japonesa y las influencias latentes del movimiento europeo. En sus proyectos, la tendencia minimalista, el uso de materiales ligeros y tecnología de vanguardia rigen un lenguaje arquitectónico funcional y estético. Todo esto se percibe también en una de sus últimas obras, el Museo Internacional del Barroco en Puebla. En ella ejemplifica años de aprendizaje en espacios amplios, sumamente minimalistas. Asimismo, usa la luz natural como parte integral del proyecto como un elemento expresivo y connotante. El Museo Internacional del Barroco fue creado a partir de las tendencias en la arquitectura de museo más vanguardistas,
En el periodo del Barroco, la luz simboliza una revelación ante la oscuridad de la ignorancia. De ahí que los asistentes del museo encuentren su camino entre salas mediante las entradas de luz. En palabras de Ito, él habla acerca de que la geometría del edificio, que provoca espacios fluidos con pequeños patios de luz y sala de exhibición, conducen al desarrollo del diálogo entre la naturaleza y el ser humano. Conceptualmente, quiero que el edificio brote de la tierra como un manantial y crezca, expresa. Para enmarcar la fachada principal del museo se ha diseñado una gran plaza que recibe a los visitantes. Esta dispone de una circunvalación de descenso de pasajeros tanto de autobuses como de automóviles, bancos y pendones de información de las exhibiciones. También hay unas gradas para recibir grandes grupos de visitantes donde pueden escuchar explicaciones sobre el museo y una marquesina de entrada que acogerá y resguardará al visitante en caso de esperar para acceder al museo. Será en esta fachada donde se proyecten por las noches imágenes relacionadas con las exhibiciones del momento e iluminen el museo para que destaque desde la distancia. El acabado es aparente con una leve textura de buzardeado para que su acabado sea perfecto y se puedan reparar daños e imperfecciones causadas en obra. Estructuralmente funcionan a modo de muros de carga. Como parte de la estrategia estructural y a pesar de ser un edificio que se extiende horizontalmente, el museo se compone de un único volumen totalmente rígido, lo cual ayuda mucho a la resistencia contra los terremotos y la cimentación transmite las cargas verticales sobre el terreno de relleno de tierras compactadas. La cimentación se construyó a modo de zapata corrida y adapta su profundidad según los requerimientos de los espacios exteriores. En la planta alta se disponen las salas relacionadas con la investigación, educación y difusión del arte barroco. Aquí el visitante puede observar el proceso de restauración de las obras de arte barrocas, consultar documentos originales en la biblioteca especializada, aprender jugando sobre el barroco tanto niños como adultos en las salas del espacio educativo o deleitarse de los sabores barrocos en el restaurante con una terraza con vistas al parque. El Museo Internacional del Barroco será un centro de reunión cultural no solo para México, sino que tendrá ambición internacional. Será aquí donde se intercambien pensamientos y reflexiones de gente de todo el mundo. Por otro lado, tenemos a Tadao Ando. El arquitecto japonés adquirió su conocimiento sobre la disciplina de forma autodidacta, leyendo y viajando por Europa, África y Estados Unidos. En 1970 estableció en Osaka su empresa Tadao Ando Architect and Associates, con la que inició haciendo proyectos de casas y pequeñas construcciones. Con el paso de los años, su trabajo fue convirtiéndose en obras mayores. Es considerado uno de los líderes del regionalismo crítico que rechaza el empleo indiscriminado de la arquitectura moderna en todas las culturas del mundo. Sus obras combinan espacios tradicionales japoneses con formas y materiales modernos. Con frecuencia emplea el hormigón liso con las marcas del encofrado visible, creando planos murales tectónicos, que sirven como superficies para captar la luz. Rechaza el materialismo consumista de la sociedad actual y busca siempre que sus proyectos aparenten sencillez y proporcionen sensaciones positivas. El agua y la luz son elementos clave en sus construcciones, al igual que las tramas geométricas y, a diferencia del estilo arquitectónico japonés, el artista crea espacios interiores cerrados y no abiertos. La Iglesia de la Luz es uno de sus trabajos más importantes. Es una obra que se mueve en la dualidad. Es el juego entre lleno, vacío, luz, oscuridad, movimiento, serenidad, lo que le da sentido a la propuesta. El espacio interior se relaciona con su entorno a partir del contraste. La luz ingresa al recinto desde ranuras perfectamente dimensionadas que no solo funcionan como ventanas, sino que también actúan de forma compositiva, generando una cruz que le da un sentido simbólico al espacio. La cruz iluminada se transforma en un ornamento. La naturaleza es enmarcada con sutileza y solo se divisan ranuras del verdor del exterior, manteniendo la serenidad del espacio interior. La pequeña iglesia de hormigón es muy distinta a los clásicos modelos. Su interior se encuentra desprovisto de los típicos ornamentos.
La preocupación por la calidad constructiva es primordial. La luz ingresa sin impedimentos a través de limpias ranuras. El edificio destaca por la simpleza con que se resuelven los distintos elementos, simpleza que va de la mano con un importante trabajo de diseño y construcción. Finalmente tenemos a Kenzo Tan. Kenzo decidió estudiar arquitectura en la Universidad de Tokio en 1935. Trabajó como urbanista ayudando a reconstruir Hiroshima después de la Segunda Guerra Mundial y ganó la atención internacional en 1949, cuando se eligió su diseño para el Centro de la Paz de Hiroshima y Parque Memorial. Kenzo Tan continuó trabajando y teorizando sobre la planificación urbana a través de los años 50. Su Plan de Tokio 1960 fue un concepto innovador donde repensó estructuras urbanas y fue fuertemente influenciado por el movimiento metabolista. La Embajada de Japón en México, construida en 1976, es una muestra de la concepción de proyectos conjuntos que lograron reunir a dos culturas tan diferentes y al mismo tiempo tan representativas de la arquitectura moderna que quería concebir Kenzo Tan. En este proyecto participaron dos de los maestros más importantes del estilo moderno internacional, el arquitecto japonés ganador del premio Pritzker Kenzo Tang y el célebre arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. Esta colaboración también contó con la presencia del mexicano Rosen Morrison y logró mostrar la dignidad de la cultura oriental en el occidente. El manejo del concreto aparente como elemento formal y estructural fue fundamental en la construcción del proyecto, ya que fue considerado como el componente medular y la piel del mismo. Característico de la obra de Tan, se puede observar como elemento distintivo el uso de ejes axiales que rompen con la simetría de la fachada rectilínea y el volumen en general, y por otro lado la utilización de las entrecalles para marcar los entrepisos. En la configuración del programa arquitectónico, los niveles del edificio están soportados por cuatro grandes columnas donde se ubican las circulaciones verticales y servicios generales. Esta disposición permite una fácil lectura de la planta, en la cual se puede deducir que en el centro se sitúan las funciones administrativas del recinto y en el interior se emplazaron espacios abiertos que rodean la oficina del embajador, situado en diferentes niveles un auditorio, un salón de usos múltiples y el recibidor de la embajada. Los últimos dos niveles se encuentran en cantilever y permiten un dinamismo visual con las formas de las fachadas. Otro de los aciertos de la obra es el manejo de los espacios en planta baja, que logra mostrar los apoyos de concreto del edificio balanceando la masa del bloque construido con las columnas, haciendo que al mismo tiempo deje pasar iluminación y ventilación natural por debajo del edificio, perfilando al edificio como una gran masa flotando. Espero hayan disfrutado el video, hemos llegado hasta el final y nos vemos hasta la siguiente.